Buenos días, comunidad cristiana. Good morning. Regresamos a una mañana en los Salmos. Ojalá que tiene su Biblia en mano, tiene su cafecito o su té al lado y también algo para tomar apuntes, porque la meta de estas mañanas en los Salmos es simplemente darnos las herramientas para poder estudiar y entender lo que el Señor, por medio de su Espíritu, nos enseña en este himnario precioso de Israel y del pueblo de Dios. Así que lo invito en esta mañana al Salmo 9, Y vamos a empezar con la introducción del versículo, antes del versículo 1, y luego vamos a hacer 3 observaciones del texto. Así que lo invito a que leamos juntos. Vamos a leer la introducción. Salmo 9. Al músico principal sobre Mut Laben, Salmo de David. Mut Laben. Qué interesante frase o palabra hebrea. Significa la muerte es blanca, o también puede tener el significado que la muerte del hijo. La muerte es blanca o la muerte del hijo. Y esto ha traído a mucha confusión en por qué se está usando esta frase aquí. Pero la verdad es que no sabemos exactamente por qué. Aunque si hacemos una adivinanza educada, la mayoría de gente los eruditos han llegado a la idea que tal vez es un tono musical. Puede ser referencia en cómo se va a cantar esta canción. Así que Mut Laben puede tener ese significado. Y dice Salmo de David. Seguimos viendo que en estos primeros secciones de los Salmos, en la primera sección de los Salmos, el escritor principal ha sido David, aunque va a haber más autores. Y recordémonos que David es el pastorcito de ovejas que Dios escogió para ser rey de Israel. Y una de las cosas más resaltantes de la vida de David, especialmente en los Salmos, es que David es el que recibió la promesa mesiánica de que el Redentor que se le prometió a los descendientes de Adán iba a venir por el linaje de David. Así que esto es clave para entenderlo. Ahora vamos a leer el primer versículo, el primero y el segundo, y luego podemos hacer nuestra primera observación. Dice el primer versículo: Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. De nuevo vemos esa palabra Elión, el más alto, el más elevado. Vamos a empezar con nuestra primera observación del Salmo 9. Y la primera observación que vamos a hacer es el tema central o el tema grande, el punto grande del Salmo 9. El tema grande del Salmo 9 se puede encontrar en estos primeros versículos. Es el siguiente: alabanza por el auxilio de Dios y su juicio justo. Alabanza por el auxilio de Dios y su juicio justo. Hasta estos momentos hemos visto que después del Salmo 2, que David ha puesto su fe en el Mesías y su esperanza en él, que automáticamente con el Salmo 3 y el Salmo 4 y el Salmo 5 y el Salmo 6 y el Salmo 7 ha seguido aflicciones en la vida del salmista. Como bien dijo el salmista, muchos son las aflicciones del justo. Y esto es lo que hemos estado viendo hasta este punto. Pero aquí vemos un tono diferente. Vemos unas alabanzas. Inician estos salmos con alabanza. Y lo primero que vemos aquí es alabanza. Literalmente dice: Te alabaré, oh Jehová, Yahweh, nombre divino, con todo mi corazón, con todo su ser. Eso tiene en mente la ley mosaica. Él va a adorar al Señor como lo está pidiendo por medio de la fe en su Mesías. Y dice: Contaré todas tus maravillas. Otra vez otra expresión de agradecimiento. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Aquí está hablando de nuevo de cómo él va a expresar lo que Dios ha hecho en su vida. En cierta manera, después de reflejar lo que vimos en el Salmo 8, de la grandeza de su Dios, él empieza a brotar una alabanza y literalmente en canto y himnos. Y dice: al Altísimo. De nuevo vemos Elión, el que está elevado sobre todos los tronos.
¿verdad? El juez de jueces, rey de reyes, señor de señores. Eso es lo que significa Elión, al Altísimo. Y luego veamos el versículo 3, porque aquí vemos a ver un poquito más del contexto del agradecimiento. Dice, mis enemigos volvieron atrás, dice el versículo 3. Cayeron y perecieron delante de ti. Parece ser que el Señor ha contestado sus peticiones por auxilio de las injusticias y de las persecuciones que han seguido al salmista. Y luego mira el versículo 4, porque en estos versículos vemos el tema grande, el punto grande del Salmo 9. Porque has mantenido mi derecho y mi causa. Te has sentado en el trono juzgando con justicia. Aquí explica por qué él está agradecido, ha recibido auxilio, y la imagen que vemos aquí es del Señor sentándose en su trono, listo como un rey soberano para ejercer su juicio sobre las peticiones que se han presentado delante de él. Y él ha decidido, y no, ha sido en el favor del que ha confiado en el Mesías, y ya está contestando. La imagen que estamos viendo aquí es alabanza, como vimos en el versículo 1 y 2, agradecimiento, y en el versículo 3 vemos por qué, por el auxilio de que Dios ha contestado al que ha confiado en él. Y luego en el versículo 4 vemos que Dios ha contestado por medio de su juicio justo. Y seguimos viendo esto en el resto del Salmo. Vemos esto repetido en diferentes maneras, resaltándose. El salmista sigue resaltando este punto grande. Así que nuestra primera observación del Salmo 9 es que este Salmo tiene el tema central de una alabanza, un corazón que ha confiado y brota en alabanza por el auxilio, la salvación, el rescate de su Dios, por medio de ejercer su juicio justo. El rey se ha sentado en su trono. Este es el punto grande del Salmo 9. Vamos a hacer la segunda observación del Salmo 9. Y la segunda observación del Salmo 9 es que el Salmo 9 y el Salmo 10 están conectados. Hay una conexión entre los dos. Y hay varias razones por qué decimos esto y por qué hemos llegado a esta conclusión. La primera razón es que hay palabras e imágenes en el Salmo 9 que vamos a ver de regreso en el Salmo 10. Aunque sí hay un poco de una transición del Salmo 9 al Salmo 10, principalmente que el Salmo 9 es alabanza por el rescate y se puede considerar como un himno de alabanza. El Salmo 10 cambia un poquito la transición porque se conoce como un salmo de lamento. Y un salmo de lamento es cuando el salmista, el creyente, escribe con un corazón afligido y pidiendo el auxilio de Dios que lo rescate, que lo ayude. Tiene una aflicción severa o grande y necesita rescate y se está lamentando delante de su Dios. Esa es una transición que vemos, pero sí hay una conexión entre los dos. Y es obvio por medio de las imágenes que vamos a ver en el Salmo 9 y las palabras hebreas que vamos a ver repetidas en imágenes en el Salmo 10. Palabras como juicio, justicia, ayuda, auxilio. Palabras como el Dios que se sienta en su trono para ejercer. Esas imágenes vemos repetidas en el Salmo 9 y en el Salmo 10. Eso es una de las razones que vemos conexión. Otra observación muy importante en por qué vemos conexión entre el Salmo 9 y el Salmo 10 es que el Salmo 9 y el Salmo 10 son acrósticos. Y lo que significa acróstico, si se recuerda, no sé si le tocó escribir poemas, me imagino que sí, cuando éramos niños. Y tal vez teníamos que escribir un poema usando el alfabeto, es decir, la primera letra A, teníamos que hacer la primera línea de ese poema empezando con la letra A. Y luego la segunda línea teníamos que empezar con la letra B. Y luego la tercera línea con la letra C hasta seguir con el alfabeto. Y eso hacía un poema. Eso se conoce como un poema acróstico, ¿verdad? Tal vez también lo hizo algo similar para el Día de la Madre, el Día de Mami, ¿verdad? Yo me recuerdo haciendo poemas y haciendo con la palabra mamá, haciendo un poema. La primera letra M va a componer una línea, la segunda letra A compone la segunda y así sigue. Pues el Salmo 9
es acróstico, así es. Con cada versículo empieza con la primera letra del alfabeto hebreo, luego la segunda línea sigue con la segunda letra y así sigue en el Salmo 9. Lo interesante es que el alfabeto hebreo, ¿verdad? Con sus más de 22 letras, ahí hay la primera porción del alfabeto usado en el Salmo 9 y luego no termina el alfabeto hebreo, pero sí sigue en el Salmo 10. ¿Qué quiero decir con esto? Es que con el Salmo 9 y el Salmo 10 componen el alfabeto hebreo en su totalidad, más o menos, ¿verdad? Casi todo el alfabeto hebreo, con excepción de algunas letras. Y eso parece ser que fue intencional, que hay el Salmo 9 y el Salmo 10 tienen el mismo tema, aunque hay transición, como ya hemos hablado, pero componen un poema solo, y usando el alfabeto hebreo en una forma acróstica, ¿verdad? Entonces, eso es importante para ver que hay conexión entre el Salmo 9 y el Salmo 10. Otra razón que vemos esto es porque en el tiempo de Jesús y anterior del tiempo de Jesús, los judíos, cuando fueron mandados a exilio, ellos hicieron una traducción de la Biblia hebrea en el lenguaje griego. Y eso se conoce como la Septuaginta. Y la Septuaginta básicamente fue la Biblia hebrea traducida en el lenguaje griego, y esto estaba en existencia durante el tiempo de los apóstoles. Y lo que va a encontrar interesante en esa versión, la Septuaginta, es que en esa versión los salmos, el Salmo 9 y el Salmo 10, no son dos salmos, son un salmo. Lo mismo se puede decir con el Vulgar Latín. Vulgar Latín fue la versión que siguió después de la Septuaginta en el lenguaje latín. Y ellos también decidieron mantener el Salmo 9 y el Salmo 10 como un salmo. Simplemente lo que quiero compartir es que hay conexiones entre el Salmo 9 y el Salmo 10. Así que cuando lo estudiemos y lo veamos esa transición que hay entre el Salmo 9 y el Salmo 10, pero entendamos que tiene un tema central, y el tema central va a ser hay alabanza que darle a Dios, como ya mencionamos, aun cuando hay enemigos y injusticia, porque Dios va a salvar y traer auxilio al justo, y cuando Él se siente o está sentado en su trono y ejerza su juicio final. Así que esto es importante para entender el Salmo 9 y el Salmo 10. Nuestra tercera observación en entender el Salmo 9 es que el Salmo 9 tiene conexión con el Salmo 2. El Salmo 9 tiene conexión con el Salmo 2. Recordémonos que cuando comenzamos los salmos, sí vimos que el Salmo 1 y el Salmo 2 son las llaves para interpretar el resto de los salmos y verlos por medio del Mesías. Recordémonos que las Escrituras, Jesús mismo testificó que las Escrituras testifican de Él. Y también nos recordamos cuando estaban los discípulos caminando en el camino de Emaú, también les dijo: ¿por qué son tardos a creer todo lo que las Escrituras hablaron acerca del Mesías? Y él dijo: los profetas y los salmos. Entonces vemos que Moisés, la ley y los profetas, que es un término para hablar del Antiguo Testamento, testifican de Jesús. Y esto es importante porque el Salmo 2 nos habló del Mesías y Jesús. Y el Salmo 9, cual estamos estudiando esta mañana, tiene conexión con el Salmo 2. Brevemente quiero demostrar esta conexión. Recordémonos el Salmo 2. El Salmo 2 empieza con estas palabras. Versículo 1. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantaron los reyes de la tierra y príncipes consultaron unidos contra Jehová y contra su Mesías, su ungido. Lo que quiero que veamos en el Salmo 2 son ese tema de las naciones y los pueblos, como dice el Salmo 2.1, haciendo un plan de decirle no a Dios y no a su Mesías. Se están declarando como su autonomía propia y declarando su rebeldía delante de Dios como descendientes de Adán, diciendo: no vamos a querer tu señorío, no queremos tu reinado, no queremos tu paz. Se han hecho enemigos con el Dios Santísimo y con el Mesías que Dios ha escogido. Y algo importante del Salmo 2 es esas frases: las gentes y los pueblos, las gentes y los pueblos. Es la palabra, goim, para las naciones, ¿verdad? Las gentes,
y luego los pueblos vemos león, y estas palabras dos hebreas vamos a verlas repetidas en los salmos, y esto es intencionalmente. O sea, el salmista va a decir las naciones y los pueblos y va a seguir trayéndonos para atrás a esta actitud del mundo rebelándose en contra de Dios. Ahora, quédese conmigo, porque esto es importante cuando veamos el Salmo 9, porque en el Salmo 9 vemos Goim y León, vemos las naciones y los pueblos de nuevo, y la imagen de rebeldía en contra de él, pero ahora vemos a Dios trayendo juicio hacia ellos porque han rehusado recibir el perdón del Mesías. Y esto no es difícil ver. Sí quisiera demostrarles esto en el versículo 5. Siga conmigo al Salmo 9 y vamos al versículo 5 para ver las naciones y los pueblos, lo que se usó en el Salmo 2, repetido de nuevo. El versículo 5 del Salmo 9 dice, reprendiste a las naciones. Ese es Goim, la misma palabra del Salmo 2. Destruiste al malo. Vemos de nuevo esa palabra del Salmo 1 y el Salmo 2. Borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Ahora mira el versículo 7 conmigo del Salmo 9. Pero Jehová permanecerá para siempre. Ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Pueblos, vemos otra vez León, vemos esas imágenes de nuevo del Salmo 2. Lo que quiero que veamos aquí es que el Salmo 9 tiene conexión con el Salmo 2 de nuevo. Y lo que estamos viendo en particular es que las naciones, los pueblos que se están poniendo en contra de Jehová y su ungido y están causando persecución al pueblo de Dios, lo que David está viendo es que Dios lo está rescatando de esas aflicciones. Y las promesas de que Él iba a perdonar a sus enemigos las va a cumplir. Y la implicación de salvación para el pueblo de Dios, como hablamos anteriormente, también significa el juicio de los que rehúsan el perdón de Dios y están persiguiendo al pueblo. Y lo que vemos en el versículo 5, en el versículo 7, en el versículo 8 y en todo el Salmo 9, es Dios sentándose como juez, rescatando a su pueblo, diciendo ya llegó el tiempo. En muchas maneras, el Salmo 9 está terminando un poquito más la imagen del Salmo 2. ¿Se recuerda cómo termina el Salmo 2? El Salmo 2 termina con el Mesías, el Hijo de Dios, ofreciendo misericordia al Goim y León, a las naciones y a los pueblos, diciendo, honrad al Hijo, besad al Hijo, sujetarse a Él, recibir la misericordia que ofrece el Hijo, porque si no, dice el Salmo 2, versículo 9, que Él va a desmenuzarlos como vasija del alfarero, con su cetro de hierro, y Él va a heredar la tierra. Van a ser destruidos por medio de su juicio, eternamente van a sufrir las aflicciones del juez. Entonces lo que estamos viendo en el Salmo 9 es en cierta manera el seguimiento de eso. Vemos las imágenes de Él ejerciendo estas cosas. El Salmo 9 en cierta manera es escatológico. Y lo que escatológico significa es que nos está demostrando el fin. Nos está demostrando el fin de la injusticia. Nos está demostrando el fin de la persecución. Nos está demostrando el fin del sufrimiento del justo que recibe estas amenazas y hasta muerte por medio de los enemigos de Dios. Entonces esto brota en el salmista confianza y brota en el salmista fe. Y esto nos va a dejar con unas últimas observaciones o más bien reflexiones para aplicación en nuestra vida. Y quisiera decirles estos. El amado A.W. Tozer dijo la siguiente palabra y quisiera que reflejáramos en esto porque encaja perfectamente con el Salmo 9. A.W. Tozer dijo que la resurrección y el juicio va a demostrar ante todo el mundo quién ganó y quién perdió. Qué cierto es esto. Y esto es lo que estamos viendo en el Salmo 9. Estamos viendo en cierta manera el final. Y estamos viendo quién gana y quién pierde en este juicio final. Y el que gana es el que confió. El que confió en el Mesías. Aunque sufrió en esta tierra, gana por medio del Mesías que conquista a sus enemigos y hereda la tierra y la comparte con su pueblo. Así que esto es lo que estamos viendo y quisiera terminar con esa idea. Lo que estamos viendo, o más bien ese imperativo y llamado que tenemos en el Salmo 9. Tenemos un llamado a confiar y alabar a Jehová
cuando estamos pidiendo auxilio de nuestros enemigos, porque Él va a ejercer juicio justo en su debido tiempo. Y esto es lo que el Salmo termina diciendo. Mire lo que dice el versículo 9 y 10. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre. De nuevo vemos la imagen del Salmo 2. Por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Este es el llamado. No sé, amado hermano, si estás sufriendo aflicción en estos tiempos de las injusticias o de las consecuencias de un mundo caído. Pero si has confiado en el Hijo Jesús, Él ha conquistado todos los enemigos. Jesús de Nazaret ha conquistado todos nuestros enemigos. Él ha conquistado el pecado, la muerte, incluso las aflicciones de la persecución que viene a la iglesia. Él va a conquistarlas. Él viene pronto y va a darle la recompensa a todos los que esperaron en Él. El Salmo 9 brota con alabanza porque es lo que debe de suceder en cada creyente que sufre, pero que reconoce que Dios es el auxilio de su pueblo, que se regocija en saber que su fin es glorioso por medio del Hijo Jesús.